Ministerio de Educación. Mi nombre es Jordan Morales, soy abogado de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe. En primer lugar, para expresarles el saludo cordial del director de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, Severo Cuba, y además para manifestarles que el día de hoy vamos a abordar un tema que está siendo de vital importancia para la EIB y además para la gestión de la política de educación intercultural bilingüe y del modelo de servicio de educación intercultural bilingüe. Es el Registro Nacional de Instituciones Educativas que brindan el Servicio de Educación Intercultural Bilingüe, que ha sido creado por la Resolución Ministerial número 646 del 2018 y que establece los procedimientos para la caracterización quinquenal y la caracterización excepcional que permitan identificar, caracterizar y registrar esas instituciones que deben brindar el servicio. El objetivo de esta videoconferencia es absorber todas las dudas que puedan ustedes tener sobre el tema, cómo se debe implementar y cómo realizaremos el proceso de identificación de las instituciones educativas desde la fecha hacia adelante, porque como les decía, hay un proceso de caracterización quinquenal y un proceso de caracterización excepcional. Entonces, la finalidad de esta videoconferencia es justamente absorber todas las dudas que ustedes puedan tener respecto al tema. Finalmente, recordarles que es necesario que ustedes recuerden que deben completar la encuesta de satisfacción sobre esta videoconferencia para poder nosotros compartirles la información que vamos a exponer en breve. A continuación, vamos a compartir una presentación para ilustrar de mejor manera el Registro Nacional que ha sido creado por la Resolución Ministerial 646 del 2018. Como les decía, esta norma ha sido creada por la Resolución Ministerial 646, que es la que está reemplazando, ustedes recordarán, a la Resolución Ministerial 630 del 2013, que crea precisamente el Registro Nacional de Instituciones de Educación Intercultural Bilingüe. Sin embargo, debido a algunos vacíos que nosotros hemos podido analizar en la norma y para mejorar algunos procesos de cómo se debe hacer la caracterización, es que se ha modificado y ahora tenemos esta nueva norma que es la 646 y que de ahora en adelante es la información oficial que tenemos para todos los procesos de selección, contratación, designación de especialistas, elaboración de materiales, distribución, todo lo que tenga que ver con la política de educación intercultural bilingüe. En primer lugar, es para señalar un poco el contexto en el que nos encontramos. En el país nosotros tenemos 55 pueblos originarios. En la actualidad tenemos 48 lenguas originarias. El Ashénica ha sido incluida como una lengua originaria adicional, por eso es que tenemos 47 lenguas y tenemos una población de 1.239.389 estudiantes que deben recibir una educación intercultural bilingüe. Según la información que hemos podido recabar precisamente por un proceso que se ha realizado en convenio con el Instituto Nacional de Estadística e Informática, en la actualidad nosotros contamos en el Registro Nacional de Instituciones EIB con un total de 27.054 instituciones EIB. Entre ellas se encuentran toda la básica regular, inicial, primaria y secundaria. Ahí ustedes pueden observar justamente que en inicial tenemos 12.073 instituciones, en primaria tenemos 11.815 y en secundaria 3.166. Nuestra población objetiva precisamente se encuentra dividida en estas, ¿no? Entonces, a partir de la creación del modelo de servicio, que ha sido aprobado también en 2018 mediante la Resolución Ministerial 519, tenemos en la actualidad tres formas de atención pedagógica del modelo de servicio: fortalecimiento, revitalización y EIB en ámbitos urbanos. La principal demanda en la actualidad se encuentra en fortalecimiento y revitalización. Como pueden ustedes observar, tenemos 13.596 instituciones educativas en esta forma de atención, 11.011 en revitalización y 2.447 en ámbitos urbanos. De estas, según la información que se ha podido recabar, tenemos en fortalecimiento la mayor cantidad de alumnos, 452.174 alumnos que deben recibir educación intercultural bilingüe en la forma de fortalecimiento. Sin embargo, en revitalización también tenemos un número importante, son 346.922 y en ámbitos urbanos tenemos una cantidad de población también bastante importante que son 440.000. En la idea en ámbitos urbanos, digamos que a partir de este año se viene implementando con mayor fuerza el tema de educación intercultural bilingüe, igual que en secundaria. Entonces, por eso es que muchas de las personas, docentes, especialistas, gente que está vinculada con la educación intercultural bilingüe, han empezado a expresar su preocupación porque durante los años anteriores la IBE principalmente se había concentrado en inicial y primaria, pero según lo que la ley nos dice, la IBE es para los 3 niveles de la básica regular. Entonces, obviamente, tenemos que cumplir esta disposición
y tenemos que garantizar el servicio también en secundaria. Como les decía, el modelo de servicio contempla estas tres formas de atención. Tenemos la de fortalecimiento cultural y lingüístico, que es básicamente destinado a que los estudiantes aprendan de acuerdo a su cultura en su lengua originaria y el castellano como segunda lengua. La EIB de revitalización cultural y lingüística, donde los estudiantes aprenden de acuerdo a su cultura en castellano y recuperan y revaloran su lengua de herencia. Y la EIB en ámbitos urbanos, donde los estudiantes aprenden en contextos multiculturales y lingüísticos. Como ustedes pueden observar, en las tres formas de atención es importante el tema de la cultura, pero también el tema de la lengua. Entonces, por eso es que en los actuales procesos, tanto de nombramiento, de contratación y todos los que se vayan a desarrollar, se exige a través de las normas que se contrate a docentes que dominen la lengua y que estén incorporados en el Registro Nacional de Docentes Bilingües. Es por eso que por más que ustedes o algunos especialistas hayan dicho, pero esta escuela es de revitalización y no es necesario que tengamos un docente bilingüe, según las normas que actualmente tenemos, sí es obligatorio que sostenga y obviamente nosotros estamos velando por ese cumplimiento. Igual en ámbitos urbanos, donde también es importante que el alumno aprenda su lengua originaria, además de desarrollar el castellano. Pasamos al tema del registro, que es nuestro tema que hoy nos convoca. El Registro Nacional de Instituciones Educativas que brindan el servicio de EIB, la sigla es esta la que pueden ustedes observar, es RENIE-EIB. Es un padrón que identifica a las instituciones educativas, CEPRO, los centros educativos técnico-productivos, y los PRONEI o PRONEI como muchos lo conocen, que ofrecen el servicio educativo intercultural bilingüe. Se elabora a partir de la aplicación de los criterios de identificación y los resultados de la caracterización de las instituciones educativas. Está a cargo de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación. Básicamente, como les decía, nosotros aplicamos una serie de instrumentos y a partir del análisis y los resultados de estos procesos de aplicación de estos instrumentos es que se determina si la institución educativa corresponde al modelo de servicio educativo intercultural bilingüe. Y a partir de eso se les incorpora en el registro dependiendo del contexto cultural y lingüístico al que pertenecen y por tanto se determina ahí la forma de atención que les corresponde. Los criterios de identificación que nosotros utilizamos para identificar a las instituciones que deben brindar el servicio son el criterio lingüístico y el criterio cultural de autoadscripción. En las 646 ustedes podrán observar todas estas explicaciones que yo voy dando de manera mucho más detallada. El criterio lingüístico básicamente lo que nos dice es que existe la presencia y uso entre la población estudiantil de la lengua originaria y además hay un criterio objetivo de pertenencia a un pueblo indígena u originario. Este criterio puede ser como objetivo, también puede ser subjetivo y por tanto se determina de que existe la necesidad de brindar el servicio EIB. En el criterio cultural y autoadscripción hay un sentido de pertenencia a un pueblo indígena u originario. Aun cuando la lengua puede haberse perdido, existe este sentido de pertenencia. Y adicional a este, el criterio subjetivo, la comunidad y la escuela quieren formar parte de EIB. Por eso es que en el caso de las formas de revitalización y de EIB urbana, aun cuando los estudiantes ya no hablen la lengua, pero si existe el interés de los padres, de los alumnos, de hablar la lengua, es por eso que se determina que esta institución también tiene que pertenecer al modelo y se les asigna la forma de atención que corresponda según el ámbito en el que se encuentra. Entonces, sumado a estos dos criterios, es que se determina de que existe también la necesidad de brindar el servicio EIB. Bien, el proceso de caracterización. Como les decía, nosotros tenemos dos procesos en la actualidad establecidos. A diferencia de la 630, donde se establecía un proceso anual, ahora estamos variando la forma y estamos estableciendo dos tipos de caracterización. La caracterización quinquenal, que para nosotros es la que determina justamente todo el ámbito o las instituciones en las que se debe aplicar el modelo de servicio EIB, se realiza cada 5 años. Es un análisis básicamente de la situación sociocultural y lingüística de las instituciones y de sus estudiantes. Lo hace la DEIP, o como lo hizo el año pasado y el 2017, a través de una entidad externa, que puede ser el INEI u otra que tenga la capacidad para hacer este proceso, que es básicamente un censo nacional. Entonces, como les decía, puede ser a través de una entidad externa o puede ser la DEIP. En el caso de que lo haga la entidad externa, se hace básicamente cumpliendo las disposiciones, las orientaciones que se establezca desde la DEIP y finaliza en un proceso de aprobación mediante resolución viceministerial de actualización del registro de instituciones educativas.
En el 2017 nosotros iniciamos un proceso de caracterización o censo nacional con el INEI que se tuvo que truncar o se tuvo que suspender por los motivos de la huelga docente, y en el 2018 se continuó con este proceso. Y es por eso que actualmente nosotros, cumpliendo estas disposiciones, es que tenemos la resolución viceministerial 187/2018, mediante la que se dispuso el registro de todas las instituciones que habían sido censadas por el INEI en el Registro Nacional de Instituciones Educativas CIB. Y por tanto, esa es la información oficial que se maneja desde el 2018 hacia adelante para todos los procesos que tengan que ver, como les manifestaba hace un momento, con la selección de personal docente, así como con la elaboración y distribución de material educativo. En el caso que lo haga la DEIP, se realiza el proceso que es básicamente establecido para la caracterización excepcional, que a continuación lo vamos a ver. La caracterización excepcional se va a realizar igual de manera anual. Es un proceso, como bien señala su nombre, excepcional. Se va a informar oportunamente en los próximos días el cronograma de caracterización. Vamos a nosotros enviar los oficios informando a las UGELs, a las DRES, cuándo da el inicio y todo el proceso, cómo debe desarrollarse. En este caso, las solicitudes tienen que ser presentadas por la institución educativa, las cuales deben aplicar los instrumentos. Vamos a enviarles los mismos instrumentos que ha aplicado el INEI, que son básicamente 4 encuestas. Una es hacia los alumnos, otra es en la comunidad, a los docentes y a los padres de familia. Y a partir de eso, esta información es remitida a la UGEL. La UGEL tiene la potestad de hacer una verificación in situ, es decir, puede ir a la institución educativa a verificar que toda la información que se ha recogido haya sido recogido de la manera más adecuada posible, con la finalidad de evitar errores. Posteriormente, la UGEL tiene que enviar a la DRE para que valide esa información. Una vez validada por la DRE, la información es remitida a la DEI. Nosotros hacemos una última verificación y en caso de que exista alguna duda, se puede viajar a la institución educativa o conformar una comisión que visite la institución educativa para subsanar estas observaciones o dudas que puede existir respecto a la información. Entonces, es un proceso mucho más participativo, y a partir de esta información que ya es validada por la DEIP, recién se pasa a la inscripción en el registro y obviamente se emite una resolución viceministerial que actualiza nuevamente el registro. Como ustedes pueden ver, aquí en este proceso participan las instituciones educativas, los CEDPRO, los PRONEI, la UGEL, la DRE y la DEIP. Entonces, este es un proceso que es un poco más estricto, que de alguna manera tratamos de subsanar algunas deficiencias o vacíos que se pudieron generar en los anteriores procesos. Entonces, la caracterización excepcional, solo para redondear un poco la información que les expliqué, inicia con la presentación de la solicitud, que tiene que hacerlo la institución educativa en coordinación con los padres de familia, con la PAFA. Posteriormente, esta información, después de haber aplicado los instrumentos de caracterización, es remitida a la UGEL para la verificación. La UGEL, una vez verificada la información, la remite a la DRE para que valide esa información. Validada esa información por la DRE, se remite a la DEIP. La DEIP hace una última revisión y registra en el Registro Nacional, y posteriormente se emite la resolución viceministerial que actualiza el Registro Nacional. Entonces, como les decía, la caracterización excepcional inicia con la presentación de la solicitud, que es necesariamente escrita. Se adjunta todo el diagnóstico, que es a través de los instrumentos. Debe estar firmada por el director, el Consejo Educativo Institucional y la PAFA. La UGEL hace la verificación, puede ser documental y también con la visita de campo, y esto se envía a la DRE, se valida la información y en un plazo máximo de 20 días calendarios, la DRE tiene que enviarnos a la DEIP la información. En estos casos, tanto en la UGEL como en la DRE, tienen que acompañar todas las solicitudes con las evidencias que ustedes consideren necesarios. O sea, en el caso de las instituciones pueden ser fotos, audios, grabaciones, que nos sirvan a nosotros como elementos para confirmar que toda la información ha sido recogida de la manera adecuada. Finalmente, la DEIB elabora el documento que contiene todo el registro y pasamos a la emisión de la resolución ministerial que aprueba el nuevo listado que actualiza el registro de instituciones educativas. Entonces, las responsabilidades están distribuidas en las 3 instancias. La DEIP, que es implementar y actualizar el registro. Nosotros además brindamos las orientaciones para la elaboración del diagnóstico. En el caso de la DRE, es cumplir las sanciones designadas para la validación de la información
y además tiene que brindar asistencia técnica a las UGEL, y la UGEL tiene que cumplir, además de todas las acciones que se han destinado, conformar una comisión especial de caracterización excepcional. Esta comisión tiene que ser conformada mediante resolución directoral de la UGEL y tiene que, entre sus miembros, estar el especialista de IB, el director de AGP y el estadístico de la UGEL para completar toda esta información. Bien, eso es todo. Espero haber sido claro. A continuación vamos a abrir la ronda de preguntas. Ustedes pueden generar todas las preguntas que deseen sobre la exposición a través del chat. En unos momentos nosotros retomamos la comunicación. Bien, muchas gracias por la espera. Procederemos a responder las preguntas que han llegado a través del chat. De la UGEL Purús nos preguntan si una institución educativa está en el registro de instituciones EIB, pero anteriormente ha sido monolingüe, ¿el contrato 2019 en esta institución educativa debe ser con maestros EIB o como siempre monolingüe? ¿Y qué pasa con los estudiantes monolingües que asisten a esta institución educativa? En efecto, o sea, si es que la institución ha sido a partir del 2018 caracterizada como EIB, supongo que se refiere a la forma de revitalización lingüística y cultural. Entonces, la contratación de docentes a partir del 2019 tiene que hacerse precisamente para cubrir esas plazas de los docentes. En el caso de revitalización cultural, según el modelo de servicio EIB aprobado por la resolución ministerial 519, nos dice que las plazas para estas instituciones deben ser al menos 3/4 partes de los docentes deben ser bilingües. Es decir, si la institución educativa ya tiene docentes, supongamos, nombrados monolingües, entonces lo que ahora cabe es cubrir el resto de las plazas que se requieren para completar. No olvidemos que la 519 nos precisa de que al menos 3/4 partes, es decir, si lo cambiamos a términos porcentuales es al menos el 75%, que podríamos entenderlo también como un 80% o más del 75%. Supongamos, tenemos 10 docentes en la institución educativa y en la actualidad tenemos ya a 3 monolingües nombrados en esta institución educativa. Lo que cabe como UGEL y como institución educativa es nombrar o contratar a 7 docentes bilingües que cubran el resto de las plazas. Entonces, en efecto, en el caso de la UGEL Purús sí tienen que contratar a docentes bilingües, y obviamente los alumnos monolingües que están asistiendo a esta institución educativa seguirán siendo atendidos, porque en la forma de revitalización lo que se busca es fortalecer el aprendizaje o recuperar la lengua originaria de los estudiantes indígenas. Las clases principalmente se desarrollan en castellano, pero tendrán momentos, horas específicas donde se tiene que recuperar la lengua originaria de los estudiantes indígenas. Por tanto, no habría ningún problema con los alumnos monolingües. En el caso de la DRE Ayacucho nos pregunta que existe total disconformidad con la caracterización precisada en la resolución viceministerial número 187 que dispone la creación del registro de instituciones educativas. A la DRE Ayacucho le agradecería que dimensione en efecto cuánto es la disconformidad, porque si decimos que existe total disconformidad, estaríamos hablando de toda la región Ayacucho, y la verdad que no creemos que toda la región Ayacucho esté disconforme con esta resolución. Ahí es solo hacer una corrección. La resolución ministerial 646 es la que crea el registro. La resolución viceministerial 187 es la que dispone el registro de las instituciones que han sido censadas por el INEI. Habría que dimensionar cuánto es exactamente, si es una UGEL, si es un distrito, si es una institución educativa a la que está disconforme con este proceso, porque la verdad que no creo que haya sido toda la región Ayacucho que esté disconforme con el proceso. Además, es necesario recordar que justamente en el 2017 y en el 2018, en mérito al convenio que nosotros suscribimos con el INEI, para la selección de los aplicadores de estas encuestas, se ha tenido participación directa y participativa, disculpen la redundancia, de los especialistas de la DRE, de los especialistas de la UGEL, que en muchos casos se han encargado de coordinar con el INEI la selección de este personal, e inclusive han participado también en la evaluación del personal que ha sido seleccionado para hacer el censo en la DRE, en la UGEL. Entonces, es un proceso que no solo ha sido realizado desde el Ministerio de Educación, sino ha tenido la participación efectiva
de los especialistas de las UGELs y de los especialistas de las DRE. Entonces, y también había la responsabilidad de parte de la DRE y de parte de la UGEL de monitorear este proceso, porque si bien nosotros teníamos monitores que estaban haciendo este proceso, también se pidió a las UGELs y a las DRE que participen y que nos colaboren con este proceso. Entonces, habría que tener un poco más de cuidado en este tipo de afirmaciones de que toda la región esté disconforme con este proceso. En el caso de la DRE Amazonas, nos preguntan cómo implementar aquellas instituciones monolingües que ahora son bilingües. En este caso es básicamente, como les decía, el tema de la contratación de personal es uno de los temas y además también está el tema del modelo de servicio que está aprobado con la resolución ministerial 519 que establece cómo se debe desarrollar y además tenemos la resolución ministerial 647 que aprueba el cuadro de distribución de horas. Entonces, todas estas normas nos van a ayudar a desarrollar la educación intercultural bilingüe en cualquier UGEL, en cualquier institución educativa. En el caso de UGEL Purús, también nos dice que existe una total disconformidad por los padres de familia en esta caracterización que ha hecho el INEI a las instituciones. Es lo mismo que en el caso de la DRE Ayacucho. Les agradeceríamos que dimensionen si es una institución educativa, un distrito, si es la provincia, para ver de qué manera nosotros podemos absorber esas dudas. Y además, como les decía, si bien el proceso del INEI ha sido monitoreado, supervisado por la DEIP y ha habido también la participación de las UGELs y de las DRES, el proceso de caracterización no es totalmente cerrado. Como les explicaba durante la presentación de las diapositivas, existe un proceso excepcional en el cual las instituciones que consideren que el proceso no ha sido desarrollado de la manera adecuada y que deben modificar la forma de atención, tenemos la caracterización excepcional que debe realizarse este año. En este proceso, las instituciones educativas que se encuentren disconformes con la forma de atención que en la actualidad cuentan en el registro, tendrán que aplicar los instrumentos que nosotros enviaremos. Este proceso pasará a la UGEL para que haga una revisión, luego se validará en la DRE, finalmente nos enviarán a la DEI para hacer una última revisión y posteriormente, con esa información, los incorporaremos al registro. Es un proceso que de todas maneras tenemos que realizar este año y los siguientes en caso de que haya nuevas instituciones o aquellas que deseen modificar la forma de atención porque no están conformes con la información que nos ha dado el Instituto Nacional de Estadística e Informática. La DRE Ayacucho también nos pregunta que tienen falta de docentes en lengua originaria que no están registrados en el nivel secundaria, lo que imposibilita realizar la distribución del cuadro de horas. Precisamente la 647, y hace poco nosotros hemos enviado un oficio también a las DREs y a los UGELs precisando algunas cuestiones sobre este tema de la distribución de horas, cómo seleccionar a los docentes. Además, ahora tenemos el proceso de contratación, donde también se establece justamente algunas posibilidades más para la contratación de docentes. Como les decía anteriormente, el esfuerzo de la DEIP y de la DIGEIDIA se concentraron principalmente en la atención de inicial y primaria. La secundaria ha venido realizándose como un piloto, pero a partir del presente año en adelante se va a desarrollar con mayor fuerza también la atención a secundaria. Entonces, ahí les agradeceríamos a las DRES, a las UGEL, a las instituciones educativas, adecuar sus procesos a la normativa actual. Tenemos que ir ordenando los procesos y tenemos que ir ordenando todo lo que fuera relacionado a la gestión de la política IB y la del modelo de servicio educativo intercultural bilingüe. Ahí es necesario que las UGELs, que las DRES, que los especialistas, que las instituciones educativas vayan dándose cuenta de la realidad que tienen que atender. Esto es una obligación que el Estado tiene y nosotros como Ministerio de Educación estamos tratando de cumplir con esta obligación, que es un derecho para los pueblos indígenas. Amazonas nos decía cómo hacer la distribución de los docentes nombrados monolingües, ya que ahora las instituciones son bilingües. Justamente es un poco complementar la respuesta que les estaba dando tanto a la UGEL, a la DRE Amazonas como a la DRE a la UGEL Purús sobre cómo tienen que desarrollar estos procesos. De la DRE ICA nos pregunta Jenny Méndez, tengo instituciones educativas registradas a partir de 2018 como revitalización. En las instituciones educativas no existen docentes CIB. ¿Bajo qué normatividad se contrata o sería el movimiento de personal que se requiere? Precisamente el día de ayer se ha publicado el Decreto Supremo 01-2019, el cual establece el proceso de contratación para el presente año. Entonces, esa es la norma que deberían utilizar. Ahí en esta norma se establecen cuáles son los requisitos generales, los requisitos específicos que deben acreditar los docentes para ser designados en una plaza. En el caso específico del EIB,
el requisito no negociable, como nosotros lo denominamos, es el dominio de la lengua, que tiene que estar acreditado precisamente con la incorporación en el registro de docentes bilingües. Si el docente no está registrado en este registro, o sea, no estaría cumpliendo con este requisito y por tanto se tendría que ver cómo la norma resuelve de manera excepcional, porque también establece excepciones para ver cómo se tiene que contratar en estas plazas de instituciones EIB. Oscar Tuanama, de la UGEL Purús, nos pregunta referente a la situación presentada sobre la institución 64174 Puerto Esperanza y la institución educativa agropecuario Piloto Esperanza, que están caracterizados como bilingües sin considerar que son multilingües y no solamente cachinaguas, como los han caracterizado. Siempre han sido considerados como monolingües. Los padres de familia de ambas instituciones han remitido documentos solicitando su rectificación y ratificación como instituciones monolingües. Podrían ser considerados o tener la caracterización de multilingües, porque son 8 etnias que coberturan dichas instituciones más el otro grupo que habla español, total 9. En realidad este caso es bastante complejo porque la situación efectivamente es de multilingüismo. Entonces habría que ver cómo se atiende, pero si principalmente se atiende, digamos, el Kashinagua, entonces tendríamos que contratar docentes Kashinaguas. El proceso de contratación, como ya les explicaba, está ahora regulado a partir del día de ayer por el Decreto Supremo 01/2019. Entonces, con este proceso, la UGEL tiene que contratar a los docentes que acrediten el dominio de la lengua. Es necesario recordar, como les explicaba hace un momento, que la revitalización no es la enseñanza de la lengua originaria todo el tiempo. Tiene momentos, tiene un cuadro de horas específico que va a ser básicamente en el área de comunicación para la enseñanza de la lengua. Entonces, no es que a partir de ahora la institución educativa va a empezar a desarrollar y los docentes que son contratados o nombrados tienen que empezar a hablar el Kashinagua en todo el momento, sino van a tener momentos, porque la revitalización precisamente incorpora esas estrategias de recuperación y revitalización de la lengua. Entonces, eso es importante que la UGEL lo conozca, que los especialistas lo conozcan, que el propio docente, los propios directores conozcan, para explicar así a los padres de familia cómo es el proceso y de esta manera hacer entender que finalmente lo que busca el Ministerio de Educación a través de todas sus instancias descentralizadas es garantizar un derecho no solo a nivel nacional, sino que está también garantizado a nivel internacional por distintas normativas y que el Ministerio de Educación es muy respetuoso en ese sentido. De la DRE de Ayacucho nos dicen que son las 11 UGEL reunidas en la Dirección de Gestión Pedagógica. No participó ni la DRE ni las UGELs. Bien, o sea, como les decía, es necesario de todas maneras ir explicando estos procesos. Nosotros entendemos, y precisamente ese es el motivo de esta videoconferencia, de ir aclarando dudas, de ir absolviendo consultas, disipando algunas inquietudes que ustedes puedan tener sobre el proceso, porque entendemos de que ha habido todo un cambio, digamos, entre cómo se realizaba la caracterización durante los años anteriores con la norma anterior, que ya está derogada, y a partir de ahora cómo se va a realizar este proceso. Entendemos que es un proceso nuevo y obviamente genera algunas dudas, algunas inquietudes, pero nosotros en la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe estamos totalmente dispuestos a ir resolviendo estas dudas, porque finalmente lo que buscamos, y repito nuevamente, es garantizar un derecho. Entonces, lo que tratamos de hacer es ir ordenando, mejorando las normas para precisamente tratar de garantizar esos derechos. Entonces, todas las dudas, cuestionamientos que ustedes puedan tener respecto a estas normas, nosotros vamos a ir acopiándolas para tratar de mejorar las normas, porque finalmente el Ministerio de Educación es un ente rector, pero a nivel normativo. Entonces, esa es nuestra función y nosotros tenemos como función garantizar que los procesos se desarrollen de la mejor manera y obviamente eso siempre se hace en participación con las redes, con las urgencias. En el caso de Oscar Tuanama, nuevamente nos pregunta si podríamos fortalecer las capacidades lingüísticas de los maestros monolingües en bilingües mediante talleres de dominio de lengua originaria Kashinagua. Y en efecto, esa es una de las soluciones que estamos planteando precisamente para atender estos contextos, también a través de los procesos de acompañamiento, si es que lo tienen, entonces se tendrá que hacer esto y en todo caso organizar con la UGEL, con la DRE, procesos de fortalecimiento de la lengua a los docentes que estén trabajando en la institución educativa. Jenny Méndez de la DREICA nuevamente nos pregunta si la capacitación a las instituciones incorporadas solo se ha brindado la capacitación a las instituciones de la UGEL-ICA, ¿podría agendarse la capacitación para las instituciones de la UGEL Chincha antes de iniciar el año escolar para la planificación?
En realidad tenemos que coordinarlo porque ahorita no podría decirles si es que lo podemos hacer antes. Hay una agenda bastante recargada, entonces, pero de todas maneras vamos a tomar en cuenta esta pregunta para iniciar las coordinaciones y tratar de hacerlo a la brevedad posible. En Ayacucho nos dice, y si no tenemos ningún docente que domine la lengua originaria y no esté en el registro en 5 GELS, ¿qué hacemos? En el caso de Ayacucho, normalmente nosotros tenemos la lengua quechua. Entonces, en el registro de docentes bilingües tenemos la mayor cantidad de docentes, digamos, que están en el registro, son quechuas. Estoy seguro de que si se ponen a revisar bien, y eso le vamos a nosotros también enviar al registro de docentes bilingües, sí existen suficientes docentes para el quechua en todo el ámbito andino. Entonces, si es que no existe en la UGEL, justamente el proceso de contratación faculta a que si no existe en la UGEL, entonces la UGEL tiene la facultad de ampliar la convocatoria a otra UGEL y por último a la región. Entonces, en este caso, si es que no existe en la UGEL o en el ámbito de la UGEL tendrá que ampliar su convocatoria en la segunda etapa para que otros docentes de la región puedan postular también al concurso y de esta manera cubrir. Entonces, como les decía, tanto en el ámbito sur, en la zona sur del país, como Ayacucho, Apurímac, tenemos, digamos, una gran cantidad de docentes quechua hablantes y son los que, digamos, más existen en el registro. Entonces, por tanto, habría que verificar bien la información para ver si es que en realidad no tenemos suficientes docentes, porque en el registro sí lo tenemos. Este año se va a realizar el nuevo registro de nuevas instituciones en EIB. En efecto, a través del proceso de caracterización excepcional, también se hace la caracterización de nuevas instituciones educativas. Entonces, todas las nuevas instituciones, como les decía, aquellas nuevas que se han creado, como aquellas que no están conformes con la caracterización que se ha realizado, pueden hacerlo a través del proceso de caracterización excepcional. Con este proceso nosotros incorporamos a nuevas, como también existe la posibilidad de modificar la caracterización que se hubiera asignado en el actual registro de la DREICA, cuando se capacitará a los especialistas responsables de la DRE de UGEL para el monitoreo y asistencia en la planificación y programación curricular de las instituciones educativas. Miren, en este caso, justamente el equipo de currículo en la actualidad viene coordinando con el equipo de fortalecimiento para ver la fecha más adecuada. Obviamente tiene que ser antes del inicio del año escolar, así que supongo que en los próximos días o semanas deben estar comunicando las fechas para esta capacitación. De la DREA Purima nos preguntan, ¿ese registro de instituciones educativas determina el tipo de cuadernos de trabajo y textos escolares que va a recibir el estudiante? Ante las inconsistencias de algunas caracterizaciones, el estudiante recibirá material que no le corresponde por 2 años mínimo. Es cierto, el registro justamente a partir de la información del registro es que se está elaborando y distribuyendo el material educativo. Entonces, obviamente por eso es que si ustedes pueden darse cuenta, la información del registro que ha sido creado por la 646 y posteriormente ha sido publicado en la resolución viceministerial la 187 ha sido a fines de noviembre. Y en lo que en el primer o segundo trimestre del año nosotros debemos estar haciendo la caracterización excepcional. Esto con la finalidad de que si hubieran algunos errores en la caracterización, entonces lo podamos corregir de inmediato para que en el 2020 los estudiantes reciban el material educativo que les corresponde. Para el 2019, la información básicamente que se está utilizando es información del 2017 que ha sido reportada por los UGEL y la información también que han sido reportadas durante el 2018 por las propias instituciones y por las propias UGEL. Entonces, el proceso de caracterización del INEI nos sirve a nosotros como para sincerar la información, pero esta información todavía no está siendo utilizada de manera total para la elaboración o distribución que se está haciendo para el 2019 del material educativo. En el caso de la DRE Amazonas nos preguntan ¿desde qué fechas está disponible el equipo de la DEIP para brindar asistencia técnica, dado que el día 19 de enero se desarrollará una reunión informativa con la comunidad de IMASA en Chiriaco? Bueno, en este caso el equipo de currículo, que es el que está encargado de la asistencia técnica, así como el equipo de formación en servicio, de acompañamiento, son los que tienen que dar este tipo de asistencias técnicas. Ellos en los próximos días van a estar comunicando las fechas de salidas y cuándo podrían estar visitando la comunidad o en todo caso la UGEL de Chiriaco. La UGEL de Imasa, perdón. La UGEL Guanta nos pregunta ¿por qué no está considerado los SEBA? Porque en el oficio enviado a las DRES aparecen como IB. En realidad sí están considerados también dentro del registro, sino que la información que yo he presentado es básicamente de la básica regular. Pero también tenemos, como les decía, ahí a los CEPRO
y a los PRONEI y a los CEBA también que están como parte del registro. La RIA Amazonas, bueno, precisa de que necesitamos que se explique técnicamente a la población la implementación del modelo de servicio. Como les decía, el equipo de currículo que está en coordinación con las otras áreas también, o las otras direcciones del Ministerio de Educación, están coordinando la asistencia técnica articulada justamente para salir a todas las UGELs, a las DRES, para explicar cómo se va a implementar el currículo y, claro, con las precisiones que el caso amerita, también se hará sobre el modelo de servicio. En la UGEL, Carlos Fermín Fitzcarral nos dice quiénes y a partir de cuándo se debe realizar la caracterización de los PRONEI de creación. Como lo señalaba durante la exposición, durante las próximas semanas nosotros debemos estar comunicando el cronograma para hacer la caracterización excepcional. Entonces, este proceso debemos estar iniciándolo a más tardar durante este primer trimestre y estará culminando durante el segundo trimestre. Entonces, para que, digamos, ya para el segundo semestre del año podamos tener nuevamente toda la información oficial que sirve para todos los procesos de planificación y elaboración que se realizan en el Ministerio. La UGEL Guanta, la profesora Rosa pregunta, ¿cuándo se enviará la data actualizada de instituciones a las instituciones de gestión descentralizada? Bueno, nosotros ya hemos cumplido con enviar esta información. O sea, además de que esta información se ha publicado en el peruano y posteriormente en la página web del Minedu, se tiene todo el registro de las instituciones, está en la resolución viceministerial 187, ahí está todo el listado de las instituciones educativas, las más de 27,000, pero también nosotros hemos enviado mediante oficios a cada DRE y a cada UGEL la información correspondiente. Eso ha sido en el mes de diciembre. Entonces, pero igual ustedes pueden descargar la norma, la 187, resolución viceministerial 187, ahí también está todo el listado en caso de la necesidad. La profesora Margarita Pérez de Juliaca nuevamente pregunta, ¿cómo debe ser el proceso de contrato en las instituciones de revitalización, teniendo en cuenta que existen directores? Bueno, como les explicaba, no es tanto que si quieren o no quieren, sino es una obligación que se tiene que cumplir y la institución educativa como parte del Estado tiene que cumplir con la obligación que emana de las normas. Y la UGEL Carlos Fermín Fitzcarral pregunta, para contrato docente en instituciones de revitalización lingüística, ¿es necesario el dominio de la lengua originaria y contar con la constancia de dominio de la lengua originaria? En efecto, el requisito para contratación, para nombramiento en cualquiera de estas instituciones, dependiendo de la forma de atención, ya sea de fortalecimiento, revitalización o urbana, es que el docente acredite el dominio de la lengua originaria y, por tanto, tiene que estar en el registro de docentes bilingües. Y la única forma de acreditar esto es a través de la constancia del dominio de la lengua. Sí es absolutamente necesario que el docente domine la lengua de los estudiantes, y la forma de acreditarlo es mediante su incorporación en el registro de docentes bilingües. La UGEL Yaro Wilca pregunta, para el contrato docente 2019, el padrón de instituciones educativas no están autorizadas en el SCALE. Bueno, agradecemos la información. En todo caso, vamos a coordinar con el SCALE para que utilicen esta información o la actualicen porque, como les señalaba hace un momento, a partir de la publicación de la resolución ministerial 646 y posteriormente la resolución viceministerial 187-2018, esta es la información oficial para todo el sector de educación, empezando desde el Ministerio de Educación hasta las instituciones educativas. Esta es la información oficial que todos debemos manejar y, por tanto, todos los procesos que se realicen en base o que estén relacionados con las instituciones educativas o con la educación intercultural bilingüe tienen que utilizar la data oficial, que sería la que está en la resolución viceministerial 187. La UGEL Huamanga pregunta, ¿cuál es el padrón oficial con motivo de contrato docente? Como les decía, es la 187, ese es el padrón oficial que nosotros estamos utilizando. Las instituciones, las UGELs y las DRES también tienen que utilizar para el contrato. La UGEL Condesuyos pregunta, para el contrato docente en instituciones educativas unidocentes con revitalización, ¿el docente debe dominar la lengua originaria de los estudiantes? Por supuesto. Como les decía, en estos casos, la norma prevé de que al menos 3/4 partes debe ser. Entonces, si hablamos de un unidocente, al menos 3/4 partes significa que ese único docente tiene sí o sí que hablar la lengua originaria de los estudiantes y obviamente ese es el requisito que deben acreditar durante el proceso de contratación. Hay una pregunta más que dice, ¿las instituciones educativas urbanas requieren de dominio de lengua para contrato? Sí, también. El modelo de servicio de educación intercultural bilingüe, que es una norma que complementariamente tiene que aplicarse, el modelo de servicio, que es la 519, la resolución ministerial 519, tiene que aplicarse complementariamente con la resolución ministerial 646 y también con la resolución viceministerial 187. Entonces, las tres normas deben aplicarse complementariamente. El modelo de servicio lo que nos dice para
el caso de las instituciones de EIB urbana es que al menos el 30% o un tercio de los docentes deben ser bilingües. Entonces, igual, en el hipotético nuevamente de tener 10 docentes, por lo menos 3 de los docentes deberían ser bilingües. Entonces, ese es el mínimo que deben acreditar en las plazas o en las instituciones de EIB urbana. Un cuarto de la población docente o del total de docentes debe ser bilingüe. La UGEL Pasco nos dice, si no existe docente EIB, ¿cómo se procedería a realizar el contrato para esas instituciones educativas, conociendo que no asumen por ser zonas muy lejanas? Justamente la norma de contratación docente que se aprobó el día de ayer con Decreto Supremo 01/2019 establece una serie de condiciones y además establece una serie de excepcionalidades, si se quiere decir, para justamente garantizar de que se contrate a los docentes que dominen la lengua originaria. El requisito no negociable, como nosotros lo denominamos para la contratación de docentes en las plazas bilingües de las instituciones educativas, siempre va a ser el dominio de la lengua. Entonces, en la primera etapa se establece determinadas condiciones. En la segunda etapa se va ampliando más estas condiciones. Inclusive se puede convocar a docentes de otras UGELs o de la región en caso no se lograra cobertura. Y en la tercera etapa se va abriendo un poco más el proceso, tanto en el tramo 1 como en el tramo 2, permitiendo incluso en el hipotético no hubiera, sobre todo en el caso de las lenguas amazónicas, contratar a egresados de las carreras de educación. Pero esto es, como les decía, después de la tercera etapa y en el último tramo de la contratación. Solo en el caso de que no hubieran docentes con título profesional formados y que además dominen la lengua originaria. El Condorcanqui nos dice, nuestra realidad con la nueva implementación de instituciones EIB debe ser secundaria. El 80% de docentes bilingües son intitulados, que están en el primer al sexto ciclo de formación. ¿Cómo podemos garantizar la calidad educativa con el presente personal? Como manifestaba hace un momento, el tema de secundaria es un tema que durante los últimos años no se ha estado trabajando, digamos, con la rigurosidad del caso. Sin embargo, a partir del 2018 en adelante, estamos poniéndole mayor énfasis, mayor fuerza a ese trabajo, que también es parte de la básica regular y además las leyes, como les decía, que tenemos, establecen la obligación de que tenemos que atender a los 3 niveles, inicial, primaria y secundaria. Entonces, por tanto, obviamente esto va a generar todo un mayor esfuerzo, pero es un esfuerzo que debemos desarrollar todo el sector de educación, empezando desde el Ministerio de Educación hasta las propias instituciones, e inclusive también tienen que colaborar con nosotros las organizaciones, los pueblos indígenas, porque uno de los grandes problemas que tenemos como Ministerio de Educación, sobre todo para el tema de EIB, es la brecha de docentes que esperemos que en los próximos años se logre cerrar al menos, o por lo menos tener mayores índices de cobertura. Pero en tanto eso no sucede, claro, en los procesos de contratación y se va a tener que ir aplicando las excepciones. Como les decía, el proceso de contratación ahora establece algunas excepciones y hay un orden de prelación mediante el cual se establece quiénes deben ser contratados en caso no haya un docente titulado en la carrera que domine la lengua. Entonces se establecen una serie de excepciones por las cuales ahí las UGELs, mediante las comisiones respectivas, tendrán que aplicar estas excepciones. Para cualquier duda o consulta sobre el tema, igual nosotros estamos totalmente dispuestos a poder absolver estas dudas, las consultas que puedan surgir a partir de esta o de cualquier tema relacionado a la educación intercultural bilingüe. Mi correo es jmorales@minedu.gov.p. Mi nombre es Jordan Morales, como les señalaba. Soy el asesor legal de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe. Así que cualquier consulta que ustedes tengan al respecto de esta presentación o algún tema vinculado a la implementación del Servicio de Educación Intercultural Bilingüe, pueden hacerla a través de mi persona. Si es que es un tema legal, yo mismo podré absorberlas, y en caso sea otro tema, los derivaré al área que corresponde o a la persona que corresponde para absorber. Agradecerles por su participación, por el interés mostrado en esto. Espero haber absuelto sus dudas, las consultas que puedan haber surgido. Espero haber sido bastante claro. Cualquier comunicación posterior a esta, estamos totalmente dispuestos a atenderlas. Gracias a nombre mío, a nombre del director de Educación Intercultural Bilingüe, Severo Cuba. Hasta otro día. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.